Revelado. El inesperado amor que transformó su vida tras una decisión extraordinaria y conmovedora. La tormenta azotaba con furia el pequeño pueblo pesquero. Las olas rugían y el viento aullaba como un lobo solitario en la oscuridad. Javier, un joven de 24 años, se encontraba frente a una encrucijada que ni siquiera la tempestad podría igualar. Desde siempre había llevado el peso de su familia sobre sus hombros, sacrificando su brillante futuro en biología por la dura realidad de levantar las redes al amanecer y ganar un sustento que apenas bastaba. Mientras sus compañeros soñaban con el mundo universitario, él solo podía mirar desde la orilla. Aquella noche, sin embargo, sucedió algo que cambiaría el rumbo de su vida. Al refugiarse en la pequeña librería, las estanterías repletas de libros le transmitieron un consuelo inusitado. Allí, entre el aroma de las páginas y las luces titilantes, conoció a Sofía. Una chispa se encendió en su interior. Ella, con su risa cálida y su mirada llena de sueños, hizo que Javier sintiera que la esperanza lo rodeaba. Sin embargo, la alegría inicial pronto se tornó en un torbellino de emociones. Él, el pescador, frente a ella, la profesora. Un amor inusitado brotaba entre ellos, pero Javier se debatía entre el deseo de ser más y la lealtad hacia su familia. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La familia siempre es primero. Días pasaron y la tormenta estacional dejó un rastro de confusión en el corazón de Javier. La sed de conocimiento se transformó en un anhelo desesperado por estudiar, por dejar caer las redes y sumergirse en libros. Sofía lo alentó a inscribirse en un programa nocturno de estudios. «Tienes tanto potencial, Javier», le dijo, y por primera vez sintió que alguien veía más allá de su rol como pescador. Pero la presión social del pueblo lo envolvía, las miradas de desdén y las palabras hirientes de aquellos que dudaban de su ambición envenenaban sus días. Solo un pescador resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Podría realmente alzar la voz en una sala llena de críticos? La ansiedad lo consumía y su sueño se tornaba en una pesadilla de incertidumbre. La lucha interna crecía, cada noche se debatía entre el deber y el deseo. Sentía el sudor frío en la frente, el corazón en su garganta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación académica se acercaba. Nervios y temor lo invadían, mientras se preparaba para enfrentar a un público ajeno a sus sacrificios. Javier miraba al espejo. Su reflejo mostraba más que un simple pescador. Era un hombre que anhelaba ser reconocido por su inteligencia. La ansiedad lo mantenía despierto cada noche. ¿Podría, aún en medio de la adversidad, transformar la percepción de aquellos que lo juzgaron? ¿Sería suficiente su esfuerzo para demostrar que dentro de él había un investigador en potencia? Cada palabra que se preparaba a pronunciar se tornaba en un peso abrumador. La lucha era real y aún no sabía si podría ganar. Su futuro pendía de un hilo, pero la pregunta resonaba con fuerza. ¿Dónde estaba su verdadero lugar? La incertidumbre se cernía sobre él, lista para devorarlo en el instante en que su nombre resonara en la sala. Todo estaba en juego, y con cada segundo que pasaba, el miedo crecía. La mañana de la presentación llegó como un susurro aterrador.
Javier se despertó antes del amanecer, el sonido de las olas del mar mezclándose con su tumultuosa inquietud. Solo un pescador. Volvió a escuchar esa frase en su mente, como un mantra que esperaba desvanecerse con el tiempo. Sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también la dignidad de su sueño. Se vistió con la camiseta que había comprado con su primer sueldo como estudiante, un pequeño acto de rebeldía contra su identidad pasada. Al llegar al recinto académico, la atmósfera lo ahogaba. Las paredes estaban decoradas con trabajos y logros de aquellos que habían caminado ese mismo pasillo, pero cada sonrisa y cada aplauso resonaban en él como ecos de un mundo que creía inalcanzable. El nerviosismo se transformó en un fuego ardiente que le quemaba las entrañas. Se sentó en una esquina del aula, sus manos temblaban y sus pensamientos luchaban por encontrar calma. Sofía llegó poco después, y su presencia fue un bálsamo inesperado. Su mirada decidida y su sonrisa llena de fe le transmitieron la confianza que le faltaba. «Recuerda, Javier, no estás solo en esto», le susurró, como si pudiera leer el desasosiego que se agazapaba en su pecho. Y aunque esas palabras eran un alivio momentáneo, la presión de lo que estaba por venir se intensificaba. Cuando el momento llegó, Javier sintió cómo su corazón latía de manera frenética. Subió al podio, el murmullo del público se desvaneció en un silencio opresivo. Su mente se nubló, pero en ese instante el rostro de Sofía apareció en su memoria como un faro iluminador. Se obligó a recordar todas las horas de estudio, las chispas de entendimiento en su mente y las discusiones apasionadas que habían tenido durante las noches. Todo eso era parte de él. Comenzó a hablar, su voz temblorosa resonaba en la sala, pero poco a poco los nervios fueron cediendo ante una creciente determinación. Cada palabra era un ladrillo que construía su identidad. Compartió su pasión por la biología, su amor por el estudio y, lo más importante, cómo había llegado a darse cuenta de que no solo era un pescador. Era un aspirante a científico, un hijo que soñaba con ser más y un joven dispuesto a desafiar las expectativas que le habían impuesto. Sin embargo, mientras hablaba, no podía evitar las miradas escépticas de algunos del público. Justo al final de su presentación, un hombre mayor, conocido por su carácter crítico y despectivo, levantó la mano y cuestionó su valía. «¿Qué credenciales tienes para hablar de biología? Solo eres un pescador». Un murmullo se extendió por la sala, como un tsunami que amenazaba con arrastrarlo a la corriente de la duda. Javier sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La lucha interna recaló nuevamente en su pecho. En un instante, todo lo que había logrado parecía desmoronarse ante esa incómoda afirmación. Sin embargo, el recuerdo de Sofía, con su fe inquebrantable y su apoyo, despertó una nueva chispa en su interior. El miedo no lo iba a detener. Cada crítica era un ladrillo adicional que lo impulsaría hacia adelante. Con una resolución renovada, Javier inclinó la cabeza y respondió con firmeza: «Soy un pescador, pero eso no define lo que puedo ser. He trabajado duro y no dejaré que el menosprecio de unos pocos ahogue mi voz». La sala quedó en silencio, y por primera vez sintió que la atmósfera cambiaba. Las miradas se tornaron en curiosidad en lugar de juicio. En ese momento, el camino hacia su verdadero destino comenzó a despejarse ante él. Mientras descendía del podio, la adrenalina lo recorría. Había enfrentado su miedo y lo había vencido, al menos por ahora. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sería solo el inicio de una lucha, no solo por su futuro, sino también por la aceptación de sí mismo. Cuando salió del aula, la mirada de Sofía lo encontró. Pero había algo más en ella, un destello de preocupación. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», pensó. Sus miedos internos volvían a resurgir, especialmente cuando su mente comenzó a barruntar posibles consecuencias de su respuesta al crítico. Y entonces una voz volvió a resonar en su mente.
¿Podrás realmente soportar las consecuencias de desafiar a quienes te han juzgado toda la vida? Las preguntas se acumularon y la incertidumbre se apoderó de él nuevamente. Estaba claro, su viaje no había hecho más que empezar. Javier salió del aula con la adrenalina bombeando en sus venas, pero el alivio por haber enfrentado a su crítico pronto se desvaneció. Mientras caminaba hacia la salida, la mirada de Sofía se mantenía fija en él, y no podía decidir si su expresión era de orgullo o de inquietud. El eco de su propia presentación resonaba en su mente, especialmente la parte donde se autodenominaba pescador, un rol que había tratado de abandonar. Se encontraba en una encrucijada, cuestionándose si esa afirmación lo había empoderado o si simplemente había agravado su inseguridad. El aire fresco del mar lo rodeó, pero no pudo disfrutarlo. Regresó a su hogar, donde el silencio era denso y la familiaridad del entorno se convirtió en un recordatorio incómodo de su antiguo yo. Miró a su alrededor, las paredes decoradas con fotos de su infancia, de días pasados en los que solía pescar con su padre. En ese instante, Javier comprendió que la lucha no era solo por defender sus aspiraciones académicas, sino por reconciliar dos partes que siempre habían estado en conflicto, el pescador y el estudiante de biología. Pasaron los días y las horas se convertían en noches de insomnio, repletas de dudas y reflexiones. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al desafiar al crítico. Debía encontrar una forma de validar su decisión, así que decidió asistir a un taller de biología que ofrecía el departamento de su universidad. Era una oportunidad de aprender más y a la vez de enfrentar su inseguridad. Días después, en el aula del taller, se sentó al fondo, esquivando miradas. Sin embargo, mientras la profesora hablaba sobre la interconexión de los ecosistemas y el papel del ser humano en ellos, algo en su interior comenzó a despertar. Las palabras resonaban con la profundidad de lo que ya sabía intuitivamente como pescador. Ahí, entre libros y diagramas, las ideas comenzaban a intercalarse, haciendo que la visión de su propio futuro cobrase forma. Después de la primera clase, se acercó a la profesora y, entablando una conversación, descubrió que ella no solo era una experta en su field, sino también alguien que había crecido en un entorno humilde. Su historia inspiró a Javier a abrirse más. ¿Cómo haces para equilibrar tus pasiones con lo que piensan los demás?, le preguntó, sintiendo que la vulnerabilidad podría servirle para entender su propia situación. La profesora sonrió, sus ojos destilaban sabiduría. Nunca dejes que la opinión de otros defina tu camino. El valor de lo que tienes por dentro es lo único que realmente importa, respondió. Cada palabra caló hondo en Javier, otorgándole una parte de la validación que tanto anhelaba. Sin embargo, la semana siguiente se encontró con su crítico nuevamente en una reunión. La tensión palpable llenó el aire cuando el hombre volvió a cuestionar validaciones académicas, y Javier sintió la necesidad de proteger lo que había estado construyendo. Con el consejo de su profesora resonando en su mente, decidió no rehuir la confrontación. Se puso de pie. No soy solo un pescador. La vida me enseñó mucho sobre la resiliencia y el equilibrio, y cada día estoy más dispuesto a luchar por mi lugar en este mundo. Las palabras resonaron como un acto de liberación. El murmullo que siguió fue distinto al de la primera vez, había atisbos de respeto. Javier se dio cuenta de que, aunque algunos aún pudieran dudar de él, había comenzado a creer en sí mismo. A medida que la semana avanzaba y la incertidumbre se convertía en determinación, se cruzó con Sofía, cuya mirada estaba aún cargada con esa preocupación inicial. En el fondo, Javier sabía que debía haber una conversación más profunda entre ellos. Soportar la carga de ser quien quería ser, lejos de los ojos críticos, requería no solo valentía, sino también un espacio seguro para compartir una verdad más íntima. Una nube de tensión se extendió entre ellos. Javier sintió que las palabras pesaban en su boca.
Necesitaba decidir si revelar todo lo que había sentido tras su respuesta al crítico podría acercarlos o, por el contrario, desgastar lo que ya había germinado entre ellos. Estaba ahí, al borde de abrirse completamente, pero el temor a la vulnerabilidad lo retuvo. Y mientras el mar seguía rompiendo en la orilla, Javier supo que el próximo paso en su viaje no solo requeriría de coraje profesional, sino también un descubrimiento personal de su identidad emocional. ¿Podría permitir que el verdadero Javier, ese que había construido cuidadosamente, brillara incluso ante quienes temía? La respuesta a esta pregunta latía en su interior, por lo que entendió que la lucha por el reconocimiento personal estaba lejos de haber terminado. Como si un hilo invisible lo guiara, se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar su verdad más profunda. El día siguiente comenzó como un lienzo en blanco, una oportunidad para dar un paso más en su viaje de autodescubrimiento. Javier se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La idea de compartir su verdad con Sofía aún latía en su mente. Su desayuno quedó casi intacto, mientras sus pensamientos revoloteaban sobre cómo podría abordar la conversación. Era una decisión que podía definir su conexión con ella. A medida que avanzaba el día y se acercaba la hora de la clase, la presión se acumulaba en su pecho. Las opiniones de los demás empezaban a desvanecerse y, por primera vez, sintió que podía priorizar lo que realmente quería. La mañana fue un tira y afloja emocional, pero una chispa de confianza lo impulsó al campus. Durante el receso, vio a Sofía sentada sola en un banco bajo un árbol. Su corazón se aceleró. Sin embargo, esta vez no quería esconderse detrás de su inseguridad. Caminó hacia ella con la mente agitada, pero también con un propósito claro: abrirse. «Hola, Sofía», saludó, sintiendo que cada palabra cruzaba un umbral. Ella levantó la mirada, mostrando una mezcla de expectación y curiosidad. «Hola, Javier, ¿cómo te fue después de la presentación?», indagó, en un tono que destilaba una preocupación sincera. Javier tomó un respiro profundo. «Me hizo reflexionar mucho, y creo que necesitaba hablar contigo sobre algo». Sus ojos se entrecerraron, cargados de interés. «Claro, estoy aquí para escuchar». Durante los siguientes minutos, mientras las palabras salían de su boca, Javier se sintió liberado de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Habló sobre su vida, sobre el pescador que siempre había sido, y cómo la crítica le había hecho cuestionar su valor. Había una mezcla de miedo y emoción, pero la honestidad en su voz parecía encontrar un eco en el corazón de Sofía. «Siempre he tenido esa dualidad», confesó, «el pescador que busca su lugar en el mundo y el estudiante que lucha por ser reconocido. Pero no puedo seguir escondiéndome». La expresión de Sofía se suavizó mientras lo escuchaba. «Eso es valiente, Javier. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza», respondió, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. Javier sintió que las palabras de la profesora, su guía en este camino, también estaban resonando en ella. Era un momento de conexión que no había anticipado. Sin embargo, su relación molecular aún era un enigma, una combinación de amistad y algo más profundo. «¿Y si me diera miedo ser como soy?», preguntó, buscando no solo respuestas, sino una conexión real. La pregunta flotó entre ellos, creando una atmósfera de intriga. Sofía sonrió, pero su mirada se volvió seria. «El miedo es natural, pero enfrentar eso te hará más fuerte. Yo, por ejemplo, también tengo mis propias inseguridades, pero sé que si no las enfrento, nunca podré ser quien realmente quiero ser». Javier se sintió atraído por su sinceridad, sintió que podían ser cómplices en su viaje hacia la autenticidad, pero también empezaba a temer que abrirse completamente podría cambiar todo entre ellos. La posibilidad de perderse o ganar mucho más se convertía en un dilema en su mente. Decidió que era momento de dar un siguiente paso, aunque la incertidumbre todavía lo acosaba. «¿Te gustaría que trabajáramos juntos en un proyecto sobre conservación marina? Creo que uniendo nuestras pasiones podríamos hacer algo significativo».
La propuesta lo llenó de esperanza, pero el miedo no desapareció. Si se embarcaban en un esfuerzo conjunto, estaba claro que lo que sentía por ella podría volverse más que solo amistad. Las implicaciones se extendían ante él casi como un océano profundo. El brillo en los ojos de Sofía era un faro para Javier. Sin embargo, la tormenta interna que lo acompañaba no podía ignorarse. ¿Era este el camino correcto? Mientras su corazón latía al ritmo de la posibilidad, supo que cada paso adelante también podía llevarlo al abismo de su vulnerabilidad. Con la invitación en sus labios, sentía que el destino les decía que el verdadero desafío no solo sería trabajar juntos, sino descifrar si sus corazones podrían compenetrarse en este viaje sin perderse en el proceso. La tarde se desvanecía, mientras la decisión se cernía sobre él como una nube oscura. Javier rebatió consigo mismo. ¿Estaría listo para abordar esta multitud de emociones, abrir completamente su corazón y enfrentarse a lo desconocido? La realidad era que de un modo u otro, el futuro se avecinaba como un mar inexplorado. Con esa incertidumbre en su mente, supo que la respuesta estaba más allá de su control. Como un verdadero pescador, entendería que a veces había que aventurarse en las aguas profundas para descubrir la riqueza que se escondía en su interior. La pregunta latente lo inquietaba. ¿Qué secretos y emociones emergirían si se atrevía a zambullirse en lo desconocido? Javier no pudo evitar el torbellino de emociones que lo invadía mientras caminaba junto a Sofía hacia el aula. Su propuesta había sido recibida con una genuina sonrisa, algo que aumentó su nerviosismo, pero al mismo tiempo lo llenó de un renovado optimismo. Era como si hubieran comenzado a trazar un camino juntos hacia lo desconocido, y la posibilidad de trabajar junto a ella lo entusiasmaba, pero también lo aterraba. Al llegar al aula, sus pensamientos pululaban en torno a un dilema interno, la necesidad de ser visto y aceptado frente al temor de ser herido. La voz de Sofía resonaba en su cabeza, recordándole que la vulnerabilidad era el primer paso hacia el crecimiento. Esa idea, aunque dulce, también se sentía pesada. La vulnerabilidad en sí misma le exigía honestidad no solo con Sofía, sino consigo mismo. Durante la clase, la exposición sobre conservación marina que estaban preparando empezaba a tomar forma, pero aún había algo que lo atormentaba. Con cada idea que compartía, una parte de él se preguntaba si realmente estaba listo para entregarse sin reservas. En su mente comenzaba a plantearse la hipótesis de que este proyecto podría hacer que su conexión con Sofía se consolidara o se desmoronara. ¿Te imaginas si logramos impulsar un cambio real?, Sofía comentó con entusiasmo durante un receso. Su pasión era contagiosa, y Javier se sintió inspirado, aunque también sobrepasado por la responsabilidad. Sí, podría ser increíble, respondió, intentando ocultar el titubeo en su voz. ¿Estaba realmente capacitado para hacer esto? A veces, la inseguridad le parecía más fuerte que su deseo de contribuir. A medida que los días se convertían en semanas, Javier comenzó a desarrollar más confianza en su capacidad como estudiante y como colaborador. En las reuniones, compartía ideas innovadoras que antes nunca se habría atrevido a presentar. A medida que avanzaban en el proyecto, sentía que como un pescador en alta mar, estaba aprendiendo a navegar por sus propios miedos. Sofía se convirtió en su ancla y su motor. Valoraba sus aportes, y esa validación lo impulsaba aún más. Sin embargo, la línea entre amistad y algo más empezaba a desdibujarse. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, avivaba una canción que lo desbordaba y lo llenaba de preguntas inquietantes. ¿Le gustaba realmente o simplemente era un reflejo de su propia búsqueda de validación? Un jueves por la tarde, mientras revisaban materiales en el laboratorio, Sofía hizo una pausa y lo miró con intensidad. «Javier, creo que tenemos que hablar sobre lo que realmente estamos construyendo aquí», dijo, su voz seria. Esas simples palabras le causaron un nudo en el estómago. Javier sintió que su corazón latía más rápido. La conversación que tanto había temido se materializaba, y la necesidad de ser honesto lo abrumaba. «¿A qué te refieres?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Esta vez no podía esconderse tras su inseguridad. Debía encontrar la forma de lidiar con lo que su corazón le dictaba, lo que sentía.
Mientras ella vacilaba en su respuesta, él reflexionaba sobre cómo había crecido en estos últimos tiempos. Había aprendido a ser más abierto, a trabajar en equipo, a abrazar el miedo como parte del proceso. Pero ahora, con esa conversación encajando como un rompecabezas, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar su más desafiante decisión. ¿Qué haría si su conexión con Sofía se transformaba en un lazo romántico? O si, por el contrario, su vínculo se viera expuesto a la fragilidad de la amistad. Con ese torrente de emociones y decisiones, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Si quería avanzar, tendría que desafiar las expectativas que había construido tanto en su mente como en su corazón. ¿Y si esto nos lleva a un lugar inesperado?, pensó, acunando una inquietud que resonaba con fuerza. El futuro se disipaba ante sus ojos como el horizonte en el océano, incierto, pero lleno de promesas. Justo en ese momento, en la fragorosa calma del laboratorio, la conversación que había imaginado repetidamente estaba a punto de cobrarse vida. ¿Estaría listo para sumergirse en ese oscuro abismo emocional o se aferraría a la superficie de su zona de confort? Mientras Sofía comenzaba a articular sus pensamientos, Javier sintió que el destino los estaba empujando a un precipicio del que no podría retroceder. Y ahí, en ese instante crucial, entendió que en juego estaba no solo su relación con Sofía, sino también su propia identidad. Javier contuvo la respiración mientras Sofía comenzaba a hablar. Su voz se entrelazaba entre la curiosidad y el temor, y una parte de él deseaba que las palabras dieran forma a sus sentimientos reprimidos. «Lo que estamos creando», inició ella, y él sintió que su corazón se tambaleaba entre la esperanza y la ansiedad. Esa conversación lo llevaría a un nivel de honestidad que aún no había explorado. «Creo que hay una magia en lo que hacemos juntos, pero no sé si estamos en la misma sintonía», continuó, sus ojos escrutando su rostro en busca de respuesta. Javier sintió cómo una oleada de adrenalina se apoderaba de él. Era el momento decisivo. «¿Te refieres al proyecto o a nosotros?», logró preguntar, sus palabras casi se convirtieron en un susurro. «A las dos», respondió con sinceridad. La combinación de sus palabras lo abrumó. Una chispa de comprensión encendió su interior. Era un momento que lo había llevado a la encrucijada, donde tendría que evaluar lo que realmente quería de esta relación tan efímera, tan compleja. La sombra de la inseguridad se cernía sobre él, recordándole cómo había luchado cada día por mostrar su verdadero yo. Era el ciclo de su vida. Presentarse como alguien seguro mientras batallaba contra la voz interna que le decía que no era suficiente. Pero, ¿y si este era su momento de verdad? La autoconfianza cultivada en el trabajo en equipo podía ser un puente hacia algo más profundo. «Tal vez deberíamos explorar hacia dónde nos lleva esto», sugirió Javier, sintiendo que, por primera vez, su voz era firme. Había en sus palabras una resolución que no había tenido antes, un deseo de abrazar la incertidumbre a la que tanto le temía. Sofía le sonrió con una mezcla de alivio y alegría, y ese brillo en sus ojos le dio a Javier el impulso que necesitaba. Quizás era tiempo de asumir un nuevo rol en su vida, el de autor de su propia narrativa. Con la decisión de avanzar, su mente comenzó a fluir con ideas sobre su proyecto. La conservación marina no era solo una tarea académica, era un llamado a actuar, a ser parte integral de un cambio. Las visiones de lo que podían lograr juntos se apoderaron de su pensamiento, y sintió que su deseo de colaborar se transformaba en una pasión. Estaba empezando a visualizar el impacto que su trabajo podría tener sobre el mundo, una idea que le hizo palidecer ante el esplendor de su propia potencialidad. Con ese nuevo sentido de propósito, Javier se comprometió a pensar más allá de sus miedos. La importancia de las alianzas lo impactó. Podía ser un aliado no solo para Sofía, sino para la causa que ellos habían abrazado. «Si trabajamos con otros grupos, podríamos amplificar nuestra voz», sugirió, sintiendo que la energía que se generaba entre ellos podía moverse hacia algo más amplio y significativo.
Sofía asintió, sus ojos brillando con entusiasmo. Era evidente que la idea resonaba en ella también. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo se trataba de su relación con Sofía, sino de cómo su valía personal podía reflejarse en el mundo que lo rodeaba. Se sentía más fuerte, más capaz. Un impulso renovado lo llevó a dejar de lado sus inseguridades. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su interior. ¿Podrían realmente manejar lo que estaba surgiendo entre ellos mientras perseguían ambiciones compartidas? La conexión que empezaba a florecer era al mismo tiempo un regalo y una carga. La vida personal podía interponerse en el camino de sus aspiraciones profesionales. Al salir del laboratorio esa tarde, Javier se sintió ligero, pero la aventura que se vislumbraba frente a él estaba impregnada de incertidumbre, como una tempestad en el horizonte. La oscura pregunta persistía en su mente. ¿Realmente podía equilibrar ambas facetas de su vida sin perderse en el camino? Mientras la brisa marina lo envolvía, Javier se prometió no rendirse. Tenía la oportunidad de reescribir su historia, pero ¿a qué costo? La transformación apenas comenzaba, y el siguiente paso no solo definiría su relación con Sofía, sino también la esencia de su ser. Con cada paso que daba, se aproximaba más a la verdad que aún le retiraba su aliento. ¿Sería capaz de tomar la iniciativa cuando el momento se presentara? La mañana siguiente, Javier despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación con Sofía no solo resonaba en su mente, sino que había sembrado una semilla de propósito que lo instaba a actuar. La idea de un socio en su misión de conservación ya no le parecía un simple deseo, sino una necesidad urgente. El horizonte se tornaba más claro, pero las sombras de sus miedos no desaparecían tan fácilmente. Mientras se preparaba, no pudo evitar cuestionar sus habilidades. Había dedicado años a estudiar, a forjar un camino en el mundo académico, pero la práctica era un terreno desconocido. ¿Podía realmente hacer de su pasión algo tangible? La duda asomaba, como siempre, pero esta vez estaba más decidido a enfrentarlas. Sin dejarse llevar por el torbellino mental, se recordó sus logros. Había sobrepasado obstáculos a lo largo de su carrera. Oponerse al miedo quizás era su mejor acto de valentía. En su camino al laboratorio, Javier se propuso establecer un plan. Tenía que organizar una reunión con Sofía para discutir cómo unificar sus metas. Su mente se movía rápido, generando posibles puntos de colaboración y alianzas con instituciones que podían hacer eco de su trabajo. Mientras un rayo de sol iluminaba su rostro, la idea de trascender su zona de confort empezó a brillar como una meta viable. Pero la parte más difícil sería abrir su corazón nuevamente. La conexión que había comenzado a entrelazarse con Sofía le generaba una mezcla de emoción y temor. ¿Qué sucedería si los sentimientos interfirieran en su proyecto? Un mar de inquietudes lo llevó a cuestionar si su creciente atracción era un impedimento o el combustible que necesitaba. Llegó al laboratorio con un renovado sentido de propósito. Sofía le sonrió al verlo y durante un instante todo el ruido interno se desvaneció. Sus ideas fluyeron hacia ella, comenzando con la idea de atraer a otros grupos relacionados con la causa. Hablaron de crear una presentación conjunta que mostrara las investigaciones que habían desarrollado, rogando a otros que se unieran para colaborar en las realidades apremiantes de la conservación. Con cada palabra compartida, Javier sintió que crecía una confianza mutua. Era evidente que Sofía también sentía la energía de la conexión, pero el desafío que se cernía sobre él era integrar lo personal y lo profesional en una danza armónica. Sin embargo, la realidad era que, al compartir su visión, sus diferencias también comenzaban a surgir. Javier era analítico, Sofía más intuitiva. Sin duda había potencial, pero aún había un camino que recorrer. Al final del día, sintió la presión de una pesada elección. Mientras regresaba a casa, se preguntó si estaría dispuesto a arriesgar lo que había empezado a construir con Sofía.
¿Estaba preparado para dejar que creciera algo más allá de lo profesional? La verdad era que había lugares en su corazón que no había explorado, y su relación se convertía en el umbral hacia ese descubrimiento. Una repentina determinación emergió de su ser. Debían definir sus límites y cariño antes de avanzar. Había llegado el momento de entender qué implicaba realmente su conexión, en la búsqueda de una realidad compartida. Se decía a sí mismo que no se podía permitir la fantasía de un amor idealizado, por lo que decidió pedirle a Sofía una charla clara y abierta. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación, Javier dibujó un esquema. Un par de ideas se unían y formaban un mapa de su futuro cercano. Sabía que el equilibrio interno sería crucial para salir adelante, y con el pincel de su resolución estaba listo para pintar un nuevo lienzo. Sin embargo, en la penumbra surgió una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si la claridad que buscaba llevase consigo daños colaterales? Mientras la luna iluminaba la oscuridad, Javier se precipitó en sus pensamientos. Su deseo de avanzar contrastaba con la incertidumbre sobre el amor, un terreno minado, lleno de posibilidades pero también de riesgos. Esa mañana había decidido enfrentarse a la veracidad de sus emociones. Al caer en la cama, con el corazón agitado, se dio cuenta de que no solo se trataba de una decisión entre un camino académico y un amor, se trataba de enfrentar sus temores más profundos. El momento decisivo se acercaba, y quedaba una pregunta por responder. ¿Sería capaz de llevar a cabo esa confrontación esperando lo mejor mientras temía lo peor? Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos para Javier. La charla con Sofía, que había imaginado tantas veces, se tornó una necesidad inminente. No podía continuar en la nebulosa de la ambigüedad. La idea de establecer límites se volvía cada vez más urgente, pero también lo era el deseo de emprender juntos su camino hacia la conservación. Existe un riesgo en cada elección, y él sabía que iba a tener que tomar una decisión que podría afectar no solo su vida profesional, sino también lo que había construido emocionalmente. Al llegar al laboratorio, Javier encontró una motivación renovada. Sofía parecía estar tan concentrada en su trabajo que no se dio cuenta de su llegada. Mientras la observaba, una mezcla de adrenalina y miedo lo recorrió. Había un campo en su interior que deseaba explorar, pero cada parte de su ser le advertía sobre el potencial sufrimiento que podría conllevar. Era un momento de revelación en el que el amor y el propósito se entrelazaban de manera peligrosa. Cuando finalmente se acercó a ella, la voz de Javier resonaba con firmeza, aunque su interior temblaba. Con la mirada serena de Sofía enfocada en él, comenzó a hablar sobre la necesidad de definir claramente sus roles y expectativas. Ella le dio la bienvenida con una sonrisa, pero su expresión pronto se tornó seria. A medida que compartía sus inquietudes, empezó a notar cómo los ojos de Sofía se iluminaban. Sin embargo, ese brillo era un recordatorio constante del delicado equilibrio que existía entre la atracción y la colaboración. «Lo hemos hecho bien hasta ahora», dijo Javier, intentando mantener un tono calmado. «Pero no podemos ignorar lo que está creciendo entre nosotros. Necesitamos ser claros sobre nuestra conexión, no solo como colegas, sino también como amigos». La palabra amigos salió de su boca con un peso distinto, como si diera un paso atrás en vez de hacia adelante. Sofía lo escuchaba con atención, mostrando su carácter comprensivo, pero ella también era consciente de la falta de claridad en su relación. La conversación se tornó hacia el proyecto de conservación que deseaban impulsar juntos, pero honestamente, el subtexto del miedo a lo desconocido se hacía evidente en cada palabra. «Entiendo tus preocupaciones, Javier», dijo ella, dando un respiro profundo. «Pero no podemos permitir que eso nos detenga. Ambos tenemos misiones importantes que cumplir». Mientras hablaban, la conexión entre ellos crecía, pero las tensiones internas seguían presentes. Javier se sintió desbordado por la pasión de Sofía y su compromiso. Era una mezcla enredada de admiración y deseo que llenaba el aire a su alrededor. Su mente se debatía entre el potencial de su proyecto y la posibilidad de abrir su corazón por completo.
Esa noche, Javier regresó a casa y se sumergió en el trabajo, pero la confusión persistía. El dilema se intensificaba. La idea de tener que elegir entre la conexión emocional y el éxito profesional cada vez se tornaba más clara y dolorosa. Su mente comenzó a generar teorías sobre cómo podrían manejar un romance dentro de su contexto profesional, pero los riesgos estaban tan presentes como las oportunidades. Sería un acto de valentía, pero también de locura. Cuando el reloj marcó la medianoche, una revelación impactante emergió en su conciencia. Algo más profundo estaba ocurriendo. Había limitado su autovaloración a sus éxitos profesionales, como si esos triunfos fuesen toda su identidad. Esa idea de que podía y debía dejar que su mundo personal se entrelazara con el profesional era una nueva aventura, llena de incógnitas y posibilidades. Sin embargo, con esa realización vino una sombra de desasosiego. Si fallaba, si las cosas salieran mal, podría perder no solo el vínculo con Sofía, sino también su propósito. Sentado frente a su libreta, sintió la presión crecer. Con cada palabra que escribía, la tinta trazaba un camino incierto que alimentaba su angustia. Era el momento de cruzar el umbral, su decisión no podía esperar más. Javier finalmente se dio cuenta de que la verdadera transformación, tanto a nivel personal como profesional, estaría en abrazar sus miedos, desdibujar la línea entre lo que deseaba y lo que necesitaba, y enfrentar la posible realidad de perderlo todo. Con el corazón acelerado, se formuló una pregunta que resonó en su mente. ¿Podría realmente arriesgarse, no solo por un futuro profesional brillante, sino por un amor que pudiera cambiarlo todo? La respuesta pondría a prueba cada fibra de su ser. Las primeras horas de la mañana llegaron con un resplandor tenue en el laboratorio. Javier estaba allí, más temprano de lo habitual, decidido a abordar la confusión que atormentaba su mente. Las decisiones de hablar con Sofía se había convertido en un imperativo, un movimiento estratégico que, aún ignorando las ramificaciones emocionales, también prometía ser el catalizador de su desarrollo personal. Recorrió el espacio en calma, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Su mente era un torbellino de pensamientos, donde cada idea competía con la anterior por ser la más válida. Sabía que necesitaba establecer un cambio, un equilibrio entre sus objetivos profesionales y su vida emocional, ambas partes de un mismo todo que, de no ser gestionado adecuadamente, podría desmoronarse. Durante la última semana, asistió a reuniones donde su voz se ahogaba en las detenciones técnicas del proyecto. Sin embargo, no era solo la falta de reconocimiento profesional lo que lo consumía, sino la sensación de que su verdadero ser estaba en el limbo, atrapado entre lo que se esperaba de él y lo que realmente quería ser. Mientras se preparaba para ese día, se observó en el espejo y se planteó preguntas cruciales. ¿Qué era lo que Javier quería construir en su vida? No solo un legado profesional, sino también un sentido de pertenencia emocional. En ese diálogo interno surgió el entendimiento de que el amor que sentía por Sofía no debía ser un obstáculo, sino un impulso creativo que podría enriquecer su trabajo en la conservación. Aquello era un cambio de perspectiva. Su meta no era solo aprovechar el momento, sino integrarlo en su esencia. Cuando Sofía llegó, la conversación se desenvolvió con más fluidez de lo esperado. De forma natural, empezaron a discutir el proyecto, el riesgo de perder especies y cómo su pasión compartida podría ser el eje de su trabajo. La energía entre ellos era palpable, una chispa de entendimiento que resonaba en cada palabra. Sin embargo, la tensión detrás de cada sonrisa delataba una urgencia que requería una resolución. Lo que me apasiona de este proyecto es que no solo estamos salvando especies, sino que también podemos darle nueva vida a nuestro entorno, dijo ella, mirándolo con un brillo en los ojos que lo conmovió. A medida que hablaban, Javier sintió cómo la confusión se transformaba en claridad. Era el momento adecuado para abordar el tema que había estado evitando. Logró reunir el valor para formular la pregunta que pululaba en su mente. Sofía, ¿y si esto que sentimos es algo que podemos integrar en nuestra misión? ¿Podríamos trabajar juntos, no solo en el proyecto, sino también en lo que nos une más allá de lo profesional?
Las palabras fluyeron como si el universo conspirara a su favor, y a pesar del nerviosismo, sintió que estaba en el camino correcto. Sofía lo escuchaba con atención, sus labios curvándose en una sonrisa pensativa. Ambos comprendían que el riesgo era parte integral no solo del amor, sino de cualquier proyecto ambicioso. La respuesta de Sofía fue un susurro cargado de significado. Siempre he creído que el amor y el trabajo pueden coexistir, pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Su mirada se intensificó, reflejando tanto incertidumbre como una mezcla de esperanza. Había un nuevo nivel de conexión, algo que podía nutrir el futuro de su proyecto, pero también el de su vida personal. La perspectiva de entrelazar estos mundos era a la vez aterradora y liberadora. Javier se dio cuenta de que el desenlace dependía de la valentía compartida. Desearía que ambos estuvieran dispuestos a arriesgarse, a dar lo mejor de sí sin temor a las posibles consecuencias. Sin embargo, una nueva inquietud lo invadió. ¿Estarían listos para abordar el dilema de los compromisos de una manera que no perjudicara su trabajo? Eran exploradores no solo de la naturaleza, sino de sus propios corazones. Mientras la jornada avanzaba, Javier se sintió renacer dentro de esa mezcla de tensión y esperanza. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Podrían hacer frente a la complejidad del amor profesional sin frustrarse? La respuesta sería un nuevo capítulo en su viaje, uno que empezaba a gestarse, donde cada decisión era un paso hacia lo desconocido. Así, mientras el día se desvanecía, Javier supo que se estaban acercando a una encrucijada. Estaba a punto de revelarse no solo como conservador, sino como un ser humano capaz de sentir profundamente. Un instante de iluminación se dibujó en el horizonte. Su camino no solo dependía de sus elecciones profesionales, sino también de la valentía de amar. ¿Sería capaz de integrar estos aspectos en una identidad renovada? El tiempo había pasado desde aquella conversación crucial entre Javier y Sofía. Un renovado sentido de propósito había tomado forma, impulsando a Javier hacia una certeza que antes le resultaba ajena. Se encontraba en un umbral, un espacio donde podía finalmente ser auténtico, donde su identidad ya no estaba sujeta a las definiciones impuestas por otros. Había trabajado incansablemente en el proyecto de conservación marina y paralelamente en su conexión con Sofía, cultivando una relación que se volvía más profunda y significativa. Javier se había convertido en un miembro valioso del equipo académico. Su compromiso había empezado a ser reconocido y su voz resonaba con firmeza en cada reunión. Había aprendido a expresar sus ideas con confianza y esa transformación se sentía tanto en su postura como en su manera de interactuar con los demás. Disfrutaba de un respeto que había conquistado a pulso, nurture through hard work and unwavering dedication. La emoción de ser un referente en su campo lo motivaba a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Al finalizar el proyecto, Sofía propuso que presentaran sus hallazgos en una conferencia académica. La idea le emocionó, pero también le infundió una dosis de nerviosismo. Aquel evento era su oportunidad de demostrar que no solo era un pescador, sino un joven científico con voz, visión y pasión. Javier se vio inmerso en el proceso de preparación. Las noches de estudio se convirtieron en horas compartidas en la biblioteca, donde cada idea se discutía y cada palabra se afinaba. Su relación con Sofía se afianzaba aún más, y la tensión entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse. Día a día aprendía a confiar en sí mismo y a ver en Sofía no solo a su compañera de trabajo, sino a su aliada en la vida. La conexión que habían cultivado se manifestaba en la manera en que se apoyaban mutuamente, aportando un valor que iba más allá del trabajo académico. Cada risotada compartida, cada mirada cómplice y cada conversación íntima sobre sus sueños y aspiraciones cimentaron lo que había comenzado como una amistad. Sin embargo, mientras se acercaban a la conferencia, una sombra de duda se cernió sobre Javier. El miedo a la opinión del público y a los críticos que lo habían menospreciado aún latía en su interior. Recordó el escepticismo del hombre mayor que había cuestionado su capacidad tiempo atrás.
Pero esta vez, Javier decidió enfrentar sus temores de una manera distinta. No permitiría que esos fantasmas del pasado moldearan su presente. El día de la conferencia llegó, y Javier sintió la energía optodaria en el aire. Las luces del auditorio brillaban intensas, y el murmullo de la multitud se escuchaba como una sinfonía distante. Se preparó junto a Sofía en el backstage, sintiendo la unión entre ellos fortalecer su determinación. «Vamos a inspirar a otros con nuestra pasión», le dijo ella con una sonrisa confiada. Cuando llegó su turno, Javier subió al escenario. Al mirar al público, el nudo en su estómago se aflojó al recordar todo lo que había logrado. Las palabras comenzaron a fluir, y con cada frase que pronunciaba sentía cómo la tensión se desvanecía. Había incorporado no solo sus hallazgos científicos, sino también su historia personal. Narró su viaje como pescador, su lucha interna y el poder transformador de encontrar el apoyo en alguien como Sofía. El auditorio estalló en aplausos al finalizar su presentación. Pero lo más gratificante fue el brillo de orgullo en los ojos de Sofía. Los días siguientes a la conferencia trajeron consigo grandes noticias. Javier y Sofía habían sido reconocidos como unos de los nuevos líderes en conservación marina. Las autoridades académicas estaban impresionadas con sus hallazgos y su compromiso. Javier no solo había logrado lo que había deseado, sino que se había alzado como un referente en el ámbito de la biología. La confianza que había cultivado le otorgó un nuevo estatus, y finalmente la duda ya no anidaba en su corazón. Caminando de vuelta a casa con Sofía, ambos sintieron la satisfacción de haber cruzado un hito significativo en sus vidas. La conversación del recuento de sus experiencias fue reveladora, ya que Javier entendió que no solo había ganado reconocimiento, sino que también había encontrado su lugar en el mundo, al lado de la persona que amaba. El amor que había brotado entre ellos era un reflejo de las luchas compartidas y de un futuro que estaban dispuestos a construir juntos. En un acto de coraje, Javier tomó la mano de Sofía, mirándola con sinceridad. «No solo conquisté mi identidad científica, sino que también encontré la valentía para ser quien realmente soy gracias a ti», le dijo, y Sofía devolvió la sonrisa, sintiendo la profundidad de sus palabras. Así, su historia concluyó en la plenitud del amor, la realización personal y la aceptación. Javier no solo había logrado su reconocimiento académico, sino que había crecido de maneras que nunca imaginó. A partir de aquel momento, él sabía que tanto la ciencia como el amor podían coexistir, alimentándose mutuamente, convirtiéndose en el motor que lo impulsaría hacia un futuro lleno de promesas. La nueva vida que había forjado ahora estaba llena de oportunidades. Este era su verdadero triunfo, lo que lo llevaría aún más lejos, no solo como científico, sino también como ser humano en búsqueda de un propósito más significativo. Javier se dio cuenta de que, en el cruce de su camino con Sofía, había encontrado la fuerza para desafiar las expectativas y abrazar su verdad. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspiran a reinventarte. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta poderosa narrativa. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Recuerda, solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Haz la diferencia ahora.